Hoy vamos a seguir con la segunda clase del libro de Hebreos, ¿cierto? La semana pasada vimos la introducción, ¿cierto? A grandes rasgos, vimos el contexto del libro, la idea principal del autor, ¿cierto? Que el autor vimos que era una persona desconocida, pero que tuvo que haber tenido mucha relación con el apóstol Pablo por la forma de escritura, por la teología que el escritor usa. Y por eso que se le deriva la carta, dicen que puede haber sido Apolos que la escribió, o Priscila, algunos dicen que Lucas, otros que Silas, ¿cierto? Por la forma de escritura muy semejante a la que usaba el apóstol Pablo. Pero el escritor en sí es desconocido, no hay un nombre, ¿cierto? que coincida para los eruditos que pueden decir él lo escribió. Hay muchas cosas que dicen que Pablo probablemente no lo escribió, pero que sí esta persona tuvo mucho contacto con él. Vimos en la carta, ¿cierto?, que su tema principal era la preeminencia de Jesucristo, ¿cierto? Su superioridad, la superioridad de Cristo. Eso es lo que muestra el autor a lo largo de toda la carta, ¿cierto? Cristo, el sacerdote de sumos sacerdotes, el mejor sacrificio, ¿cierto? El mejor templo, lo mejor supremo, explica ahí el autor. Vimos también que hablaba a tres clases, tenía en mente a tres clases o tres grupos de personas cuando escribió el libro. También este escritor anónimo, ¿cierto? Creyentes hebreos, cristianos hebreos, uno de los grupos, no cristianos, hebreos convencidos solo intelectualmente, era el otro grupo, pero no eran cristianos, estaban solo convencidos. Y el tercer grupo era que no estaban ni convencidos ni siquiera eran cristianos, aunque la gran mayoría de la epístola está dirigida al primer grupo, ¿cierto? A estos cristianos hebreos, y en algunas ocasiones escribe estos textos hacia estos otros dos grupos. Y hoy leeremos los primeros tres versículos, veremos los primeros tres versículos y explicaremos un poco allí. Dicen así: Dios, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Son los primeros tres versículos. Bueno, aquí hay vemos que una de las cosas por las cuales los eruditos dicen que Pablo no escribió la carta, porque como decíamos la semana pasada, ¿cierto? Pablo siempre empezaba presentándose, ¿cierto? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado, gracia y paz a vosotros, y siempre se presentaba y se dirigía a la audiencia a la cual él iba a escribir la carta. Y en este caso, por ejemplo, no hay ese tipo de saludo o introducción. El escritor empieza al tiro dando, ¿cierto? Vemos aquí, lo primero que vemos aquí, que el escritor empieza al tiro dando, o no se demora en declarar su propósito. El propósito de la carta, ¿cierto? Vemos que el escritor no se demora en declarar el propósito. Deja claro, amado hermano, y de forma muy sencilla en estos primeros tres versículos, ¿cierto? Nos dice que Cristo es superior a todos y a todo. Él no se va, como quien dice, directo al grano, ¿cierto? No demora en declarar el punto principal de toda la carta. Y lo deja muy claro en estos primeros tres versículos. El versículo 1 decía: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí el escritor nos da una indicación de cómo escribió, en cierto modo, Dios, ¿cierto?, el Antiguo Testamento. Su propósito, ¿cierto? Su propósito era preparar, el propósito principal del Antiguo Testamento era preparar para la venida de Cristo. Ese es el propósito del Antiguo Testamento.
ya fuera por profecía, ¿cierto? Ya sea por tipificación, mandamientos o cualquier otra cosa, su propósito era preparar para Cristo. El Antiguo Testamento, ese era el propósito, ¿cierto? Y si algo hemos de saber acerca de Dios, no será, amado hermano, por pensar o por nosotros pensar demasiado o por esforzarnos, ¿cierto? Nosotros para llegar a Él, solo será porque Él venga a nuestro encuentro. Si Él no viene a nuestro encuentro, si Él no viene hacia nosotros jamás hubiésemos sido capaces de buscarlo, ¿cierto? Todo será porque Él venga a nuestro encuentro, ¿cierto? Hacia nosotros y nos hable. Y Él nos habló por medio de su palabra. Entonces Dios hizo hombre, ¿cierto? Y entró en este mundo, ¿cierto? Entró en nuestro espacio. Dios hizo hombre y entró en nuestro espacio para hablarnos de Él. Para hablarnos de Él, ¿cierto? Más completa y cabalmente de lo que pudo hablar por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. No solo fue aquella revelación divina, ¿cierto? En Jesús, sino la revelación divina personal al estilo más literal posible. El mismo Dios, ¿cierto? Perfecto y maravilloso, vino a la tierra, se encarnó y habló de Él. Habló y presentó el Evangelio. Este es el mensaje del cristianismo, ¿cierto? Como dice Lucas 19:10, es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Dios habló de muchas maneras, de muchas formas, de muchas maneras, y esto lo hizo por medio, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Por medio de los profetas, de muchas maneras, de muchos métodos. Usó hombres como instrumentos, pero estaba detrás de ellos, ¿cierto? El Señor estaba detrás de cada uno de estos hombres, iluminándolos y capacitándolos para escribir lo que se plasmó en el Antiguo Testamento. La expresión, ¿cierto? Ahí en el versículo que dice de muchas maneras, incluye distintas formas, por ejemplo, literarias, ¿cierto? Distintas formas de hablar, distintos tipos de narrativa, de decir las cosas. Parte del Antiguo Testamento es poesía, poesía hebrea, sí, obvio. Parte también es ley, parte es profecía, parte es doctrina, enseñanza, ¿cierto? Parte también es ética y moral. También hay advertencias, hay ánimo y así. Pero siempre Dios hablando por medio de estos hombres. En el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento, a pesar, amado hermano, de ser hermoso, importante, autoritativo, también es fragmentario y en cierto modo incompleto. Fue dado en el transcurso de unos 1500 años aproximadamente, por medio de más de 40 escritores, en muchas revelaciones diferentes, y cada una con sus propias verdades. Pero, ¿cierto? A pesar que es fragmentario e incompleto, por supuesto que debemos entender claramente que el Antiguo Testamento no tenía errores. No tiene errores en ningún sentido. Porque algunos piensan que es así porque no está, era solo una sombra de lo que había de venir. Pero a pesar de eso, y eso es lo que es, pero a pesar de eso, no hay errores en ningún sentido en la palabra. Antes bien contenía, ¿cierto?, un desarrollo de lo que iba a venir, ¿cierto?, de etapa a etapa, ¿cierto?, o del comienzo, desde el Génesis hasta el último de los profetas registrados aquí en el Antiguo Testamento, que es Malaquías, hablan, ¿cierto?, de lo que iba a venir, el Mesías. El Antiguo Testamento es tan solo, entonces, una parte de la verdad de Dios. Es solo una parte de la verdad de Dios, aunque no es la verdad completa, ¿cierto? Pero es completamente la verdad. Es la revelación de Dios para preparar al pueblo para la venida de su Hijo Jesucristo. El versículo 2 dice: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice allí el escritor.
La revelación, amado hermano, perfecta, o la revelación completa de Dios, esperaba la venida de su Hijo, del Salvador, ¿cierto? Dios, ¿cierto? Quien solía hablar o hablaba de diferentes formas, por diferentes medios, a través de distintas personas, finalmente ha hablado por medio de su Hijo, ¿cierto? La revelación, ¿cierto? De la palabra, ¿cierto? Termina en Jesucristo, ¿no? Su Hijo Jesucristo. Finalmente, como dije, habla por medio de una persona que es Jesucristo. Por eso dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En los postreros días se refiere, ¿cierto?, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, hasta que Él venga nuevamente por su iglesia. Todo el Nuevo Testamento, sabemos, se centra en la persona de Jesucristo. Toda la palabra, ¿cierto?, se centra en la persona de Jesucristo. De principio a fin, también el Nuevo Testamento es Cristo. Siempre Cristo, amado hermano. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, siempre tenemos que enfocar, ¿cierto?, nuestro pensamiento en Cristo. Tenemos que leerlo cristológicamente. La palabra entera tenemos que leerla cristológicamente. A lo mejor uno puede pensar, pero hay cosas ¿qué puedo sacar de Cristo? ¿Qué puedo sacar de Jonás, por ejemplo, que se lo tragó un pez de Cristo? ¿Cuántos días tuvo Jonás dentro del pez? 3 días. ¿Cuántos días de la muerte a la resurrección de Cristo? 3 días. En todo, amado hermano, está Cristo. Y debemos leer siempre la palabra cristológicamente. Entonces, todo el Nuevo Testamento se centra en Cristo, ¿cierto? De principio a fin. El Nuevo Testamento es Cristo. Los distintos hombres del Antiguo Testamento recibieron, como dije al comienzo, partes o porciones y fragmentos. Jesús no solo trajo la revelación final y completa de Dios, sino que Jesús era la revelación en persona. Era esa revelación. Entonces, el escritor está diciendo aquí en esta primera parte del versículo 2, en estos últimos días prometidos, voy a parafrasear, ¿cierto? El Mesías, ¿cierto? El Cristo ha venido y nos ha hablado o nos ha dado la revelación final de Dios, que es el mismo, ¿cierto? El Hijo de Dios. Y en este primer versículo y medio que hemos visto, el Espíritu Santo, amado hermano, establece aquí en este texto la preeminencia de Jesucristo sobre todo el Antiguo Testamento, sobre su mensaje, sobre sus métodos, sobre sus mensajeros. Dios se ha expresado completamente en Cristo. Eso es lo que resume en cierto modo el escritor en este primer versículo y medio. Y en la segunda parte del versículo 2, ¿cierto? Y también en el versículo 3, el escritor presenta 7 características excelentes de Jesucristo, o de la excelencia de Jesucristo. En todas ellas queda claro, amado hermano, que Jesús, ¿cierto? El Hijo de Dios, Jesús que se hizo hombre, es más que un hombre. A pesar que fue 100% hombre, es más que un hombre. Y lo deja claro el escritor en este versículo y medio que queda, ¿cierto? La parte del versículo 2 y el versículo 3 que dicen así: a quien, dice, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice la otra parte. ¿Qué vemos? Vamos a ir viendo cada una de las características. 1. La primera característica de Cristo es que dice que tiene la primera característica es su condición de heredero, ¿cierto? Comienza diciendo ahí la segunda parte del versículo 2, a quien se constituyó heredero de todo. Entonces, su primera característica es su condición de heredero, ¿cierto? Él es heredero. Si Jesús es el Hijo de Dios, amado hermano, es el heredero de todo lo que Dios posee. Él es el heredero de todo, ¿cierto? Cuando Cristo vino a la tierra, por primera vez, ¿cierto?
se encarnó y vino por primera vez a la tierra, se hizo pobre por nosotros. La puerta, hermano. Se hizo pobre por nosotros, ¿ah? Para que nosotros pudiéramos ser ricos por medio de su pobreza. El Señor aquí en la tierra, cuando se encarnó, no tenía nada para sí, no tenía nada de Él. Él no tenía absolutamente nada. La palabra dice que no tenía, por ejemplo, dónde recostar su cabeza. No tenía dónde descansar, dónde dormir. Hasta de la ropa, amado hermano, que Él tenía, lo despojaron, ¿cierto? Cuando murió. Se la quitaron toda, ¿cierto? Lo enterraron más encima en una tumba que pertenecía a otra persona. Claro que esa tumba nunca se había usado, pero ni siquiera la tumba tampoco era de Él. Pero cuando Cristo venga, amado hermano, cuando Cristo venga a la tierra, heredará todas las cosas completas y eternamente, para siempre, ¿cierto? Por haber, y nosotros, ¿cierto? Por haber confiado en Él, en Jesucristo, ¿cierto? Seremos, como dice Romanos 8, coherederos con Cristo. O sea, cuando entremos, ¿cierto? En su reino, poseeremos con Él, ¿cierto? Conjuntamente con Él, todo lo que Él posee. Todo lo que Cristo posee, todo lo que Cristo heredará, nosotros también poseeremos eso porque somos coherederos con Cristo. Obviamente, amado hermano, no seremos Cristos o no seremos señores igual que Él. Jamás, jamás. Pero seremos coherederos con Él, dice la Escritura, ¿cierto? Su herencia maravillosa será también nuestra. Será también nuestra herencia. La segunda característica de Cristo que sale en el texto es su condición de creador, ¿cierto? Es una característica de nuestro Señor. Dice, por quien asimismo hizo el universo, dice el versículo. ¿Ah? Cristo, amado hermano, es el agente, por decir algo, por medio del cual Dios creó el mundo. La capacidad para crear pertenece solo a Dios. Y el hecho de que Jesús pueda crear indica que Jesús también es Dios, ¿cierto? Dios encarnado. Él creó, amado hermano, Jesús, ¿cierto? Por ser Dios, creó todo lo material, creó todo lo espiritual, todo lo que hay en el universo. Él lo creó, ¿cierto? Y aunque el hombre ha manchado, ¿cierto? Esta obra maravillosa con el pecado, ¿cierto? Con la desobediencia, Cristo en el principio lo hizo todo bueno. ¿Ah? Cuando Él creaba algo, dijo y vio Dios que era bueno en gran manera. Él hizo todo bueno, ¿cierto? A pesar de que el hombre la ha ensuciado y manchado con el pecado y la desobediencia. Y esa creación, amado hermano, esa creación del comienzo, del principio, anhela la restauración a como eran las cosas, ¿cierto? Al principio, valga la redundancia, tal como dice Romanos 8:22. ¿Ah? El rey David también en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amado hermano, piense, yo a veces digo, trato de pensar pienso en el poder creador de Dios. Y me falta mente, a pesar que tengo la tremenda cabeza, amado hermano, y tengo que tener el tremendo cerebro, me falta mente para captar el poder de creación de Dios. Piensa en cada uno, por ejemplo, de los planetas, piensa en cada uno de los astros, la luna y el sol, las estrellas, ¿cierto? Posicionadas de manera perfecta, amado hermano, de manera perfecta, cada galaxia, el espacio infinito, amado hermano, y la Vía Láctea en la cual nosotros estamos, es un punto de todo el universo. Hay estrellas creadas que son aún más grandes que toda la Vía Láctea. Y vea el poder del Señor, ¿cierto? Y todo está posicionado de manera perfecta. Hermano, no pudo haber sido un accidente. No pudo haber sido un accidente, no pudo haber sido una explosión, el Big Bang. No, hermano. ¿De dónde provino todo esto?
¿De dónde proviene todo esto? ¿Quién lo concibió? ¿Quién lo hizo? Alguien tuvo que hacerlo. Y la Biblia nos dice que el hacedor fue Jesucristo. Él hizo todo, amado hermano, todo con su gran poder. Algunos defienden que nosotros venimos de la materia. Hablan de la materia, que somos materia, y de ahí venimos nosotros. Pero la materia no tiene inteligencia, amado hermano. ¿Cómo un ser inteligente va a nacer de una materia, de materia? La tercera característica de Jesús es el resplandor, ¿cierto?, de Él mismo, el resplandor de Cristo, ¿cierto? Esa es su tercera característica, por lo que nos muestra ahí el versículo ya 3. El brillo, amado hermano, de la gloria de Dios, eso es el resplandor de Cristo. Eso es lo que Él refleja o reflejaba, ¿cierto? El brillo de la gloria de Dios. Aquí la palabra resplandor representa a Jesús como la manifestación de Dios. Y sabemos que Él es la manifestación de Dios porque fue encarnado, ¿cierto? Fue hecho hombre, fue hecho carne, 100% hombre, amado hermano, 100% hombre. Él sufría, Él sentía dolor, Él sentía frío, Él sentía hambre, porque era un hombre, 100% hombre. Y aquí, como dije, el resplandor representa a Jesús como la manifestación de Dios, ¿cierto? Poderoso. Él era 100% hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Siempre fue 100% Dios también. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, ¿cierto? Él puede transmitir esa luz, amado hermano, a nuestras vidas, para que a su vez nosotros también podamos alumbrar esa gloria de Dios. Y nosotros también debemos hacerlo. Vivimos en un mundo, amado hermano, la palabra también nos dice, de oscuridad y tinieblas, ¿cierto? Un mundo lleno de injusticia, un mundo lleno de fracasos, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de enfermedad, de muerte y de mucho más, amado hermano. Y a este mundo oscuro envió Dios, ¿cierto?, su luz gloriosa. Esa luz resplandeciente, divina, amado hermano. Hermanos, sin el Hijo de Dios, habría plena oscuridad, o solo habría oscuridad. Él es la luz que vino al mundo. Entonces Dios envió, ¿cierto?, su luz en la persona de su Hijo Jesucristo. Así envió ese resplandor Dios al mundo para que el hombre pudiera contemplar, amado hermano, pudiera aceptar y resplandecer también por medio de esa luz, cuando nosotros creímos en Él. Pero Satanás, nuestro gran enemigo, amado hermano, se ha movido en este mundo para cegar las mentes de los hombres y evitar que la luz gloriosa del Evangelio los alumbre. Qué maravilloso es darse cuenta de que Jesucristo, amado hermano, el cual es la expresión total de Dios en la historia humana, vino a nuestras vidas y nos dio la luz para ver y conocer al Dios vivo. De hecho, su luz nos dio la vida en sí misma. La luz de Cristo nos dio la vida espiritual. Y su luz nos dio también, amado hermano, o nos da a lo que hemos creído, nos da un propósito, nos da un significado, nos da felicidad, nos da paz, nos da gozo, nos da alegría, comunión, todo y por toda una eternidad. La cuarta característica de Cristo es su ser, dice el versículo 3, ¿cierto? Y la imagen misma de su sustancia. Esa es la cuarta característica, su ser. El ser de Dios, su ser, ¿cierto? La imagen misma de su sustancia. Hermanos, Jesucristo es la imagen expresa de Dios. Cristo no era solamente la manifestación de Dios. Es Dios en sustancia. En todo su ser, Él es Dios. Jesús es la impresión, ¿cierto?, por decir algo, personal y perfecta de Dios. Porque como vuelvo a repetirlo, Él es Dios, ¿cierto?
En todo el tiempo y en todo el espacio, amado hermano, Jesús es la copia precisa de Dios, la reproducción exacta de Dios. Dios encarnado, como dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Él habita toda la plenitud, todo el poder, todo lo que es Dios en Él, la plenitud de la deidad. Y el versículo 3, en el versículo 3 también encontramos otra característica, la quinta característica, que dice que es, ¿cierto?, su administración o sustento. Esa es la quinta característica de Jesús. Dice el versículo 3, Él sustenta, ¿cierto?, todas las cosas con el poder de su palabra. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces esta es una quinta característica de nuestro Señor, su administración o su sustento. No es solo que Cristo haya hecho todas las cosas y que algún día las vaya a heredar, sino que Él las sostiene mientras tanto. Él las sostiene, amado hermano. Hay una forma, algunas personas conocidas como deístas dicen que el Señor solamente creó todo y lo dejó funcionando y nada más, y que Él ya como que no sustenta nada. Son cosas que se piensan, pero para mí no es así. Porque Él sustenta, dice, todas las cosas con el poder, con la palabra de su poder, dice el texto. Él no pudo haber creado, haber hecho todo y haberlo dejado funcionando y nada más. Eso no es así. Aparte que eso también le quita poder a nuestro Dios. Entonces, como dije, su administración o sustento es la quinta característica. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿cierto? Puede imaginarse, amado hermano, qué ocurriría si Cristo renunciara a sustentar con su poder todo lo que Él sustenta o las leyes del universo, nada más. Por ejemplo, pensando solamente en eso, simple y llanamente dejaríamos de existir. Dejaríamos de existir. El universo completo, amado hermano, todo, amado hermano, pende del brazo de Jesús. Él lo sostiene. Él sostiene todas las cosas. Su sabiduría grande, inescrutable, amado hermano, y su poder sin límite se manifiestan en el gobierno que Él tiene sobre el universo. Y lo hace con la palabra de su poder y sin esfuerzo. Para Él, amado hermano, sostener todo el universo, sostener todas las cosas, no es un esfuerzo para Él. Porque Él es poderoso. Lo hace todo con su poder y sin esfuerzo. La clave para el relato de la creación, ¿cierto? En Génesis, en el comienzo, ¿cierto? Está en estas palabras. Dice allí en Génesis: Dios dijo, Dios habló y ocurrió. Amado hermano, Él hablaba, Él decía y ocurrían las cosas. Esa es la clave de la creación. El poder de su palabra. Lo mismo ocurre cuando Jesús sale al encuentro, ¿cierto? Y a nuestro encuentro, y nosotros le reconocemos como Salvador. Cuando entregamos la vida, nuestra vida a Cristo, ¿cierto? Él la sostiene, amado hermano, también, y la sustenta, amado hermano. Él no los deja solos. Así como sustenta todo el universo, así como sustenta toda la creación, ¿cierto? Él sustenta todo, también sustenta nuestra vida espiritual. Cuando Él sale a nuestro encuentro y nosotros le reconocemos como amo y Señor, ¿cierto? De nuestras vidas, Él comienza una obra en nuestros corazones y la sostiene y la sustenta durante todo el proceso. Él no los deja solos, ¿cierto? Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no nos deja solos, amado hermano. La sexta característica que vemos en el texto de Cristo es su sacrificio. Su sacrificio. Dice el texto, ¿cierto? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
¿Qué vemos aquí? Su sacrificio. La sexta característica, hermanos, y esta es una declaración, o debe ser una declaración para nosotros impresionante e importantísima. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿cierto? Es muerte, ¿cierto? En Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Jesucristo, amado hermano, fue a la cruz, murió, ¿cierto?, en nuestro lugar donde nosotros merecíamos morir, llevó el castigo de nuestro pecado sobre Él, Él lo cargó. Si aceptamos su muerte y creemos que murió por nosotros, amado hermano, Él nos librará del castigo por el pecado y nos purificará. Ese fue el sacrificio que hizo nuestro Señor. Fue la sexta característica. Hermanos, si bien la creación del mundo fue una obra, y es una obra maravillosa, el espacio, como hablamos recién, las estrellas, las galaxias, todo, amado hermano, es inmensamente maravilloso, ¿cierto? La creación del mundo, todo es maravilloso de parte de Dios. Y es maravilloso también que Él sustente todas las cosas, porque si no lo hiciera, como dije recién, morimos automáticamente. Pero una obra más grande que hacer y sostener el mundo es limpiar a los hombres de su pecado. Ese sí que es una obra maravillosa. Hebreos 7:27 nos dice que Jesús no tiene necesidad, ¿cierto?, cada día, como aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, dice Hebreos 7:27. En el Antiguo Testamento, como vimos en la clase introductoria, los sacerdotes tenían que hacer sacrificios por ellos primero y después por el pueblo. Jesús hizo un único sacrificio perfecto. No hay más sacrificios después de Cristo. Y por cuanto su sacrificio era puro, amado hermano, podía purificar nuestros pecados, limpiar nuestros pecados. Algo que todos los sacrificios del Antiguo Testamento juntos, amado hermano, no podían hacer. Jesucristo resolvió el problema del pecado de una vez por todas. De una vez por todas. Tenía que hacerse. No había otra forma. No nos podíamos comunicar con Dios o entrar en comunión con Él a menos que se hiciera algo con el pecado que nos separaba de la presencia de Dios. Cristo fue a la cruz y cargó el castigo por el pecado de todo aquel que acepta ese sacrificio y lo cree, ¿cierto? Cree en Él y lo recibe. Él purgó o limpió, para que se entienda, el pecado. Él limpió nuestro pecado, ¿cierto? Esta verdad, amado hermano, debió haber parecido especialmente notable a los destinatarios originales de esta carta a Hebreos. Todos somos pecadores, todos, pero sin excepción, amado hermano. Todos somos pecadores y hay dos cosas. O pagamos el castigo por nuestro pecado, ¿cierto?, que es la muerte eterna, o aceptamos el pago que hizo Jesucristo, por medio del cual recibimos la vida eterna. Una dura verdad, pero una verdad bíblica, amado hermano, que no podemos quitarle o bajarle el perfil. Si nuestro deseo de corazón es recibirle como Salvador, creer en su sacrificio y aceptarlo, en ese momento Él lava, amado hermano, nuestros pecados y nos hace hijos de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados, ¿cierto? Y también en 1 de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Jesús, entonces, amado hermano, termino con esto, vino como el sacrificio perfecto
Jesús vino como el sacerdote perfecto. Fue el sacrificio perfecto, amado hermano. No hubieron o no hay más sacrificios después de Él. Él fue y es el último sacrificio perfecto, amado hermano. Pero la sangre de Jesucristo nunca será aplicada a nosotros a menos que le recibamos por medio de la fe, ¿cierto?, en nuestras vidas. Es necesario creer en Él. Si rechazamos a Jesucristo, no hay nada, amado hermano, absolutamente nada en la tierra o en el universo, amado hermano, que pueda limpiarnos de nuestro pecado. Solo la sangre del Salvador, solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La última característica de Cristo, ya con esto voy terminando, es su exaltación. Su exaltación. Dice el texto que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice allí. Ahora, la majestad en las alturas, ¿qué es? Es Dios. La majestad de las alturas es Dios. Y la diestra, ¿cierto?, es el lado de poder, es un lado que da poder. Jesús tomó su lugar como mano derecha de Dios. Y lo maravilloso de esta declaración es que Jesús, amado hermano, el sumo sacerdote perfecto, se sentó al lado de Dios. Está sentado, amado hermano, ahí en un trono al lado de Dios. Y esto manifiesta un contraste a lo mejor grande con el pensamiento sacerdotal del Antiguo Testamento. En los santuarios, ¿cierto?, o en los templos, en el tabernáculo no había sillas. Cuando entraba el sacerdote no había sillas para que el sacerdote se siente ahí después de haber hecho la expiación. El sacerdote no tenía un lugar para sentarse porque Dios sabía que no era apropiado que aquel se sentara allí o que esa persona, este sacerdote, se sentara allí. Por eso no había sillas. Su responsabilidad solamente era hacer sacrificios y hacer sacrificios y hacer sacrificios y hacer sacrificios. Una y otra vez. De modo que los sacerdotes ofrecían sacrificios a diario, amado hermano, y nunca se sentaban. Pero Jesús fue el sacrificio, ¿cierto?, perfecto, y dijo en la cruz, consumado es, dijo el Señor, ¿cierto? Todo está pagado, está todo en cero, como compartíamos para la vigilia de Semana Santa, el balance quedó en cero. No hay más deuda, consumado es. Luego fue y se sentó con el Padre. La tarea estaba hecha. Lo que no se pudo lograr bajo el antiguo pacto, amado hermano, bajo todos estos sacrificios del antiguo pacto, ni siquiera con los siglos y siglos de sacrificios que hubieron, eso se logró en Jesucristo con un solo sacrificio y para siempre. Que Cristo esté sentado a la diestra del Padre significa por lo menos 4 cosas. Brevemente esas cosas son: 1, se sentó, ¿cierto?, como señal de honor. Eso es una de las cosas que significa estar a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre. Que se sentó como señal de honor, ¿cierto? ¿Y para qué? Para que toda lengua confiese, ¿cierto?, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, como dice Filipenses 2:11. Sentarse a la derecha del Padre Dios es un honor de verdad. Lo segundo es que se sentó como señal de autoridad, ¿cierto? Él tiene la autoridad. Se sentó como señal de autoridad. Cristo, amado hermano, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, ¿cierto? Lo sabemos, a la diestra de Dios. Y Él está, ¿cierto? A Él, están sujetas todas las cosas. A Él están sujetos los ángeles. A Él están sujetas las autoridades y potestades, como dice 1 Pedro 3:22. Cristo, hermanos, se sentó como gobernante a la diestra del Padre. Él gobierna desde allí. 3, se sentó también a descansar. Su obra estaba terminada. Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios después de todo este trabajo que Él hizo. A descansar también. Y cuarto, se sentó para interceder por nosotros. Amado hermano, y eso es maravilloso. Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Padre, perdona a Miguel por lo que hizo. Intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Se sentó a la derecha para interceder por cada uno de nosotros, los cuales le pertenecemos, y lo hace diariamente y constantemente, junto, ¿cierto?, con el Espíritu Santo. Aquí tenemos, amado hermano, ya ahora sí que termino con esto. Aquí tenemos la descripción divina en estos 3 versículos de Jesucristo, ¿cierto? Hemos visto la preeminencia de Cristo en todos sus oficios. Lo hemos visto como profeta, el portavoz definitivo de Dios. Lo hemos visto como sacerdote, expiando, ¿cierto? O sea, borrando las culpas y padeciendo el castigo e intercediendo. Lo hemos visto como rey, controlando, sustentando y sentado en su trono. Este es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quienes dicen o digan que Jesucristo es menos que esto, disculpe la palabra, pero sería un necio. Y hace a Dios también, en cierto modo, un mentiroso. Porque Dios es el que reveló y el que escribió la palabra de Dios. Dios mismo dijo que su Hijo es preeminente sobre todas las cosas. Es primero, amado hermano, es único y superior a todo y a todos. Amén. ¿Lo cree así usted, hermano? Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a responder ahora